Ese es el título de la predicación de hoy. Cosas pasan en la mesa del Señor, porque hoy vamos a tomar la Santa Cena hacia el final de este tiempo de predicación. Y es interesante cuando vemos qué ocurrió aquel día cuando el Señor Jesús estuvo tomando la última cena con los discípulos. Pero antes de eso yo quiero que vayamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, porque venimos hablando las últimas semanas y hemos hecho algunas énfasis que el verano es un tiempo peligroso, es un tiempo donde algunos se descuidan, se despistan. Y no lo digo porque alguno coge un kilito de más, que yo ya lo he cogido, a ver cuándo lo suelto. Lo digo porque algunos se despistan en cuanto a la vida espiritual. Y ciertamente no hay en la Biblia algo parecido a vacaciones. No sé si lo habéis comprobado, pero yo me he leído la Biblia varias veces y no encuentro nada parecido a vacaciones. Encuentro el día de reposo, encuentro algunos días festivos que Dios mismo pone en el calendario y que todos esos días festivos tienen que ver con Jesucristo. Por lo tanto, el Señor nos da una pista en cuanto a cómo tiene que ser nuestra manera de descansar. Yo noto muchas... Esto parece la serpiente, hay que bajarle por ahí algo. Y Dios nos da una pista entonces de cómo tenemos nosotros que procurar el descanso. Sabes que hay un fenómeno que pasa mucho en verano y es que la gente planifica unas vacaciones, un viaje, el hotel, la montaña, la playa, los restaurantes que va a visitar y hace su viaje con la familia, con los amigos, 10 días, 15 días, 20 días y cuando vuelven de vacaciones muchos se deprimen. Y es raro, ¿no? Que vienes de algo que se supone que estás disfrutando y que te tiene que servir para pues renovarte, pero lo que le hace a muchos es que les pega un bajón y vuelven de vacaciones y entran en lo que llaman una depresión post-vacaciones. Y eso es muy raro. Cuando uno aprende a descansar con el Señor, eso no pasa. Y en Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4, pongo en contexto, en Hebreos capítulo 1, Pablo habla de la importancia y de la absoluta centralidad de la obra de Jesucristo. Dice que Jesucristo es superior a los ángeles y hace como toda una argumentación, toda una apologética allí para defender la obra de Jesucristo, el reinado de Jesucristo, la centralidad de Jesucristo. Y cuando termina eso, en el capítulo 2 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que nos peguemos un resbalón y nos hacemos un esguince en el espíritu. Dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia tuvo justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y luego dice en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay una doctrina o una teología que le hace a la gente estar preocupada por su salvación, como si la salvación se pudiera perder, como si la salvación todavía tuvieran que hacer algo más para tenerla segura y bien, a buen recaudo, pero no es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que nos está enseñando es que no descuidemos la salvación que ya tenemos, que nos ocupemos, no que nos preocupemos, sino que nos ocupemos en nuestra salvación. Esto es como si a ti te regalan o recibes una herencia. Imagínate que recibes una herencia de tu abuelita y recibes unas tierras, recibes unas posesiones, y entonces te tienes que ocupar de esa herencia. Pero no es tanto preocuparse,
sino ocuparse. Lo mismo es con nuestra salvación. Y hoy vamos a ver cómo está de engrasada nuestra salvación, cómo está de lubricada nuestra salvación, si estamos ocupados en nuestra salvación o estamos preocupados. Y lo vamos a hacer precisamente revisando qué pasó alrededor de esa cena tan maravillosa que tuvo el Señor Jesús la noche antes de morir con sus discípulos. Y vamos a ver que ocuparse en nuestra salvación es cuidar la comunión. Di conmigo, comunión. La comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día a veces cambiamos algunos términos y queremos modernizarnos y decimos estar conectados con Dios, decimos estar enchufados, pero el término bíblico es comunión. La comunión implica mucho más que una simple conexión, que un simple enlace. Comunión es algo espiritual y solamente puedes tener comunión con el Señor es por medio de tu espíritu que ha renacido el día que te encontraste con Jesús. Entonces, antes de ir a los pasajes que nos hablan de la Santa Cena, quiero recordar la historia de dos discípulos. Todos lo habéis leído seguramente. En Lucas capítulo 24 nos habla de dos hombres que iban camino de Emaús. Eran dos discípulos que habían estado en Jerusalén, habían compartido con el Señor Jesús y habían sido testigos de cómo Jesús había muerto en la cruz. Y pasó un fenómeno en todos los discípulos del Señor, incluidos los 12 apóstoles, que a la hora de asimilar la resurrección de Jesús, todos tuvieron algunos problemas. Todos eran como, no puede ser, eso es que han robado el cuerpo, eso es que alguien ha hecho un vandalismo ahí en la tumba y estaban todos como un poco atónitos. Estos dos hombres, discípulos del Señor, habían recibido todo el evangelio, habían visto milagros, pero vieron morir a Jesús. Y entonces ellos están caminando tristes, camino seguramente a la que era su población, su pueblo, Emaús, y ellos iban tristes, como diciendo, bueno, se acabó todo el wow de Jesús, ya se acabó, murió Jesús, y encima ahora hay unos locos que dicen que ha resucitado, pero nadie le ha visto, nadie sabe dónde está el cuerpo, y toda la esperanza que nosotros teníamos, que Jesús iba a ser el Mesías, el Rey de Israel, y todo se ha caído, todo se ha desvanecido. Estaban en esa dinámica de depresión, de tristeza, de confusión, y van caminando y Jesús se pone al lado de ellos, ¿no? Y oye lo que van hablando y entonces Jesús les regaña, pero ellos no reconocen a Jesús. Fíjate cómo era el nivel de confusión y de velo que ellos tenían, que Jesús se pone a caminar al lado de ellos, pero ellos no reconocen que el que está ahí a su lado es el mismo Jesús que habían visto morir hace muy pocos días en la cruz del Calvario. Y Jesús les exhorta, les dice, oye, pero ¿por qué sois tan incrédulos? ¿No sabéis todo lo que dice la ley de Moisés y los profetas, que todo esto era necesario que aconteciera y que el Mesías sufriera y muriera y tal? Y ellos, a pesar de todo eso, estaban ahí como, bueno, si tú lo dices, sí, la ley la conocemos, nosotros somos judíos, desde pequeñitos nos enseñan la ley, pero les costaba empatar la teoría con la verdad. Tenían el conocimiento de la ley, pero no tenían la experiencia de el Espíritu Santo vivificando la letra en sus vidas. Y entonces estaban como embotados, llegaron a un punto de bloqueo. Jesús ha muerto, nadie sabe, algunos dicen que ha resucitado, yo no me lo creo y aquí se acabó nuestra esperanza. Bueno, en esas iban y llegan a un lugar y se sientan a la mesa a comer. Y algo maravilloso pasa. Dice que en el momento en que estaban cenando y Jesús partió el pan, seguramente estaban todavía dentro de la semana de los panes sin levadura y probablemente sería un pan sin levadura, y partió el pan. Dice que en ese momento, dice Lucas 24:30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió
y les dio. Entonces, versículo 31, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Ahora, ¿cómo le reconocieron? Quizá Jesús había estado con las manos metidas en su talit y no habían visto los agujeros en sus manos, y al partir el pan quizá vieron los agujeros. Quizá fue la forma de orar y de bendecir cuando partió el pan y ya ellos conocían ese tipo de oración de haber escuchado. No sé, de alguna manera ellos reconocieron a Jesús. Yo tengo mi propia teoría, y mi teoría es que cuando uno está sentado a la mesa con Jesús, pasan cosas especiales, pasan cosas sobrenaturales. Lo vemos con la vida de Zaqueo, que lo invitó a comer a Jesús y allí hubo salvación aquel día. Lo vemos en las bodas de Canaán, que en medio del convite el Señor hizo su primer milagro. Pero lo vemos también en la última cena, cuando el Señor estaba con los discípulos. Yo recuerdo que cuando yo hablé con mis pastores hace muchos años y le dije a mis pastores, yo quiero servir al Señor a tiempo completo. Y entonces mi pastor Enrique me dijo, bueno, pues está bien, te felicito, bienvenido al club, pero quiero que te mantengas en el trabajo donde estás actualmente y que pases allí un tiempito y que te realices profesionalmente en tu profesión. Yo soy informático y cuando haya pasado un tiempo, volveremos a hablar. Bueno, pasaron meses y meses y meses. Y un día, después de haber tenido un tiempo devocional y una célula muy temprano que teníamos por la mañana, antes de irme al trabajo, estábamos tomando un café en un bar allí cerca de la iglesia y nos íbamos a tomar un café. Y estando tomando el café me dice Enrique, oye, eso que tú me dijiste tiempo atrás de que querías servir al Señor. Digo, sí, yo quiero servir al Señor. Y ya estábamos casados y Natalia también quería servir al Señor. Y en ese momento me dijo Enrique, pues ahora es el tiempo. Ahora es cuando te tienes que empezar a mover. Entonces ya me tocó hablar con la empresa y despedirme, etcétera, etcétera, para ya entrar. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando uno se sienta a la mesa a tener comunión con otras personas y también con Jesucristo, entonces suceden cosas. Alrededor de las mesas suceden cosas a veces no tan buenas, porque dice el Salmo 1 que bienaventurado el hombre que no se sentó en la silla de los murmuradores. Claro, cuando tú te sientas a comer y a compartir mesa mantel con los murmuradores, tarde o temprano tú acabas entrando en la dinámica de la murmuración, del chisme, del comentario inapropiado, de pasar límites, y eso es muy delicado. Una cosa es hablar con alguien y otra cosa es sentarse a comer con alguien. Por eso dice el Salmo 1, bienaventurado el que no se sentó en la silla del escarnecedor, en la silla del murmurador, en la silla del que tiene mal el corazón, porque eso es peligroso. Pasar allí mucho tiempo, uno se va metiendo en esa dinámica. En Lucas 22 encontramos el relato de Jesús yendo a la cena de Pascua con sus discípulos, o la cena. Sí, era el día de Pascua porque era la noche antes de cuando se sacrificaba el cordero para el Señor Jesús. Esa fue su cena de Pascua con los discípulos. Y algo que nos llama la atención, y de hecho hay todo un estudio de cómo Jesús lideraba, cómo Jesús escogió a sus discípulos, los escogió Él, no ellos a Jesús, sino Jesús escogió a sus discípulos. Cómo les enseñaba sobre la marcha. La escuela de Jesús era una escuela práctica, era como salir a evangelizar y aprender sobre la marcha. Cómo les transfirió el poder, su mismo espíritu. Cómo en definitiva trabajó Jesús mano a mano con sus discípulos. Y algo que hacía mucho Jesús con sus discípulos era sentarse a comer con ellos, sentarse a compartir tiempo con ellos, y ahí salieron muchísimas enseñanzas importantes. Lo importante no era la comida,
lo importante era lo que se hablaba y las cosas sobrenaturales que pasaban alrededor de una mesa con Jesús. Y en Lucas 22, 14 y 15 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Imagínate, Jesús sabía que esa misma noche lo iban a apresar, iba a empezar todo su calvario, todo su sufrimiento que desembocaría en la crucifixión y en la muerte, pero él dice, cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros, con los discípulos. En ese momento, en esa cena pasaron muchas cosas. Y cuando vamos a los 4 evangelios, los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, sinópticos significa que sin significa junto y óptico, pues visto, ¿no? O sea, parece que Mateo, Marcos y Lucas describen prácticamente siempre las mismas cosas, los mismos milagros y como la misma visión de lo que acontecía. Sin embargo, Juan dedica 5 capítulos enteros a todo lo que hablaron antes, durante y en la sobremesa tomando el cafecito allí el Señor con los discípulos en aquella cena. 5 capítulos. Juan siempre veía las cosas desde un punto de vista diferente. Ese fue el toque de gracia que le dio el Señor para escribir su evangelio. Y entonces vemos que, por ejemplo, en Lucas capítulo 22, para los que toman notas, no lo vamos a leer todo. Lucas 22 del 7 al 38 es donde Lucas recoge todo lo que se habló en esa cena y las partes más importantes de la conversación que tuvieron. Más allá del momento en el que Jesús coge el pan y lo parte, toma el vino y brindan juntos y dice, esta es la copa del nuevo pacto, hablaron varias cosas, antes, durante y después de levantar la copa del nuevo pacto. Y Lucas, por ejemplo, nos habla de 3 cosas importantes que hablaron. La primera habla sobre la importancia del servicio y cómo el que quiere ser grande en el reino de los cielos tiene que servir a todos. Y eso se habló durante la última cena. A veces se nos ha olvidado y lo hemos como extraído de ese contexto, pero esta última cena eran como unas instrucciones, era como un sello a toda la escuela de formación que Jesús estaba poniendo en sus discípulos. Eran cosas muy importantes que necesitarían recordar y que necesitarían tener muy presentes en el momento en que Jesús muriera, resucitara y fuera levantado al cielo con el Padre. Entonces les habla de la importancia y de la grandeza del servicio a los hermanos, por supuesto, en la iglesia. Sabéis que la mayoría de los teólogos coinciden que la iglesia arranca su comienzo en el día de Pentecostés, o sea, 50 días después de la resurrección de Jesús. Y cuando es derramado el Espíritu Santo, lo leemos en Hechos capítulo 2, podríamos decir que allí arranca la iglesia como tal, como entidad aquí en la tierra, como parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y entonces Jesús les habla de la grandeza, de importancia, de cómo servir te lleva a crecer y a ganar estatura en el reino de los cielos. Por lo tanto, los que no les gusta servir se van a quedar pequeñitos en el reino de los cielos, van a ser chiquititos. También Jesús le habla a Pedro específicamente acerca de la negación que Pedro va a hacer. Todos hemos escuchado muchas veces la historia y Pedro le dice, yo si es necesario moriré contigo, yo no te voy a desamparar. Y Jesús le dice, mira, esta noche antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. No, eso no va a acontecer, yo contigo hasta el final, yo bien. Y todos sabemos lo que pasó. El Señor le estaba anticipando a Pedro su caída, pero se lo estaba anticipando para que cuando Pedro cayera, recordara que Jesús ya sabía que iba a caer y que no solo Jesús ya sabía
que iba a caer, sino que Jesús lo iba a levantar y lo iba a reafirmar en su llamado de servir al Señor. El año pasado, cuando estábamos en Jerusalén, Fabio, nuestro pastor en Portugal, él nos compartió precisamente en una iglesia que se llama Donde el Gallo Cantó, y es muy bonito, y allí abajo están los calabozos. Esa iglesia católica se construyó encima de lo que eran los calabozos de donde se guardó a Jesús, en alguno de esos calabozos, ¿no? Y Fabio nos compartía precisamente un mensaje relacionado con esto. ¿Qué pasa cuando uno le falla a Dios? Bueno, pues lo primero que tienes que saber es que Jesús ya sabía que tú ibas a caer, ya sabía que te ibas a tropezar, y Jesús te ofrece la oportunidad de arrepentirte, como oraba Natalia hace un momento, para que Dios te pueda levantar. Pero todo eso pasó durante la cena. Jesús le dijo a Pedro: tú me vas a negar. Tan firme que te crees, tan valiente que te crees, a ti te hace falta el Espíritu Santo. Eso no se lo dijo en ese momento, pero luego Pedro lo entendió, porque no se trata de mi voluntad, no se trata de mi fuerza, no se trata de que yo un forofo de Jesús, no, es que yo sin el Espíritu Santo no puedo permanecer pegado a Jesús, necesito al Espíritu Santo. Entonces, también les habló ahí en Lucas acerca de la necesidad de que cuando el Señor Jesús saliera y partiera ya al cielo con el Padre, y ellos iban a tener que ir a llevar el Evangelio a todas las naciones, y les dice: en este momento vas a necesitar, si tienes bolsa, llévate comida de repuesto, si tienes una espada, llévatela, y si no, vende algo para comprar una espada, porque te va a hacer falta, porque ahora vienen tiempos violentos, tiempos donde va a haber persecución, donde va a haber muchas dificultades, y no es como la primera vez cuando les mandó a predicar de 2 en 2, que les dijo: no llevéis bolsa ni alforja para el camino, sino que cuando lleguéis a una casa llamáis, y si os reciben en paz, hospedaros allí, y si no reciben en paz, salir de allí, sacudiros hasta el polvo de vuestros pies y no moréis allí ni un minuto. Ahora sí les dice: vais a tener que llevar provisiones, vais a tener que llevar espada, esto se va a complicar. Ser discípulo del Señor se va a complicar. El discípulo no es mayor que su maestro. Si al maestro le hicieron esto, y ellos lo entendieron después, porque unas horas después Jesús murió, lo torturaron y murió. Entonces dice: ¿cuánto más a sus discípulos? Les estaba preparando para que entendieran que la aflicción y la persecución a los cristianos es parte de la vida comprometida con Jesús. Por eso hay gente en la vida cristiana tan light, porque no se quieren comprometer. ¿Por qué? Porque no quieren sufrir. Y la vida cristiana comprometida necesariamente va a traer sufrimiento a nuestras vidas. Es parte de las aflicciones de Cristo por su iglesia, porque tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Bueno, en Mateo capítulo 26 se nos habla esta misma escena y se nos relata esta misma escena, y Mateo la recoge y habla Jesús de la traición de Judas, y les dice: bueno, uno de vosotros me va a traicionar. Ninguno de los 12 se dio por aludido. Entendemos que Judas, pues sí, porque ya Judas, antes de esa cena, ya había ido a hablar con los sacerdotes y había acordado un precio y buscaba, dice la Biblia, buscaba la manera y el momento cuando entregara a Jesús. Pero los demás no entendieron cómo que uno le va a traicionar. Eso es imposible. Pero si nosotros estamos tan cerca de Jesús, Él ha abierto nuestro corazón con nosotros, Él ha sido tan honesto, tan transparente, tan dedicado a nosotros, ¿cómo que alguien le va a traicionar? Ellos no entendieron que Judas era capaz de traicionarle. ¿Cuál fue el problema de Judas? Y esto ya que sirva como lección general, que Judas amaba el dinero más que a Jesús. Judas era ladrón. Judas fue el encargado de llevar la bolsa de las ofrendas que recibía Jesús, de ser como el contable, el gestor. Y la Biblia nos cuenta que Judas sustraía de aquella bolsa, y en vez de usarlo para lo que Jesús determinara que se tenía que usar, él
se iba a la cafetería y se tomaba un chococlac. ¿Sí? Él se lo gastaba en él. ¿Quién sabe en qué cosas? No sé en qué tipo de inversiones, no sé qué haría con ese dinero, pero no lo estaba usando para el fin que se tenía que usar. Y era ladrón. Y no, el problema no era que era ladrón, porque ladrones hemos sido muchos. El problema es que nunca se arrepintió de ser ladrón. Si eres ladrón, lo que tienes que hacer es arrepentirte. Si eres adúltero, lo que tienes que hacer es arrepentirte. Si eres mentiroso, lo que tienes que hacer es arrepentirte. Y si te arrepientes, podrás estar cerca de Jesús, sentado a la mesa con Jesús y permanecer en la mesa con Jesús. ¿Sabes qué? Judas, en mitad de la cena, se levantó y se fue. Y se perdió la mayor parte del discurso que dio Jesús a los otros 11 discípulos y que nos recoge el Evangelio de Juan. Porque dice la Biblia que estando sentado a la mesa con Jesús, entró Satanás en su corazón. Y para colmo Jesús le dice, lo que tienes que hacer, hazlo más pronto, hazlo rapidito, porque esta noche tiene que ser todo ejecutado. Y Judas se levantó de la mesa, imagínate, para recibir 30 monedas de oro. No creía en la eternidad. Judas no creía en la eternidad. ¿Para qué quería 30 monedas de oro? No creía en la resurrección, como la mayoría de los discípulos y como muchos hoy en día en la iglesia y como aquellos dos camino de Emaús que no creían en la resurrección. Conocían el concepto, lo habían oído, hablaban incluso de ello, pero no creían en la resurrección. Porque si tú y yo creemos en la resurrección, ¿de qué tenemos que preocuparnos? ¿De qué tenemos que preocuparnos en esta vida? ¿De una pandemia? ¿De una plaga? ¿De una guerra? ¿De una enfermedad? ¿De qué tenemos que preocuparnos si realmente creemos que en el día de la resurrección el Señor tocará la trompeta y nuestros cuerpos dormidos resucitarán? Ahora, el que no cree en la resurrección y solo lo tiene como un concepto doctrinal, solo lo tiene como un conocimiento intelectual, pues yo entiendo que quiere acaparar mucho dinero aquí, entiendo que quiere tener toda la salud posible porque si hay muerte pues ya no se puede remediar, ¿no? Me cuentan que una de las cosas que decía Dante Gebel en su tour por este tour que está haciendo ahora, decía, sí, es que es muy gracioso que los cristianos todos dicen que creen en la resurrección, pero si tú les das a escoger a los cristianos si quieren morir hoy o dentro de 10 años, todos dicen que dentro de 10 años. Todos creen en la vida eterna, todos creen que van a estar en la presencia de Dios, pero das a escoger y todos te dicen, no, dentro de 10 años. A ver si el Barça gana la Champions otra vez. A ver si me caso. A ver si por fin hago un viaje. A ver si. Y entonces, ¿crees de verdad que vas a estar en la presencia de Dios? ¿Crees de verdad que, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Lo creemos? Si lo creemos, se van a disipar la gran mayoría de nuestras preocupaciones. Totalmente, totalmente. Entonces, Jesús anuncia la traición de Judas. Siempre va a haber un traidor, y esto es algo difícil de asimilar también en el cuerpo de Cristo. Siempre va a haber gente traidora. Siempre va a haber gente que en un momento dado, por algún beneficio personal, va a tratar de perjudicar a Jesús. Tenemos que asumirlo. Me hace mucha gracia porque nuestra pastora Emma siempre dice, bueno, si Jesús tenía 12 y uno le salió rana, dice, ¿cuántos habrá aquí? Pues alguno habrá. Pues que Dios tenga misericordia de él. Mateo también anunció la negación de Pedro, no vamos a insistir allí. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, del 12 al 31, se nos relata también la cena del Señor prácticamente igual que en el Evangelio de Mateo, por eso son evangelios sinópticos, porque lo vieron todo junto, todo igual. Pero me voy a detener un poquito más en Juan, en el Evangelio de Juan.
capítulos 13, 14, 15, 16 y 17. 5 capítulos completos donde Juan recoge todo el discurso, o seguramente la mayor parte del discurso, o al menos desde un enfoque, para mi modo de ver, mucho más trascendental que los otros evangelios. Lo primero que nos cuenta Juan es que antes de cenar, Jesús le lavó los pies a los discípulos. Eso fue en la precena, fue durante el aperitivo, les lavó los pies y los discípulos decían, pero Señor, tú eres nuestro maestro y nos estás lavando a nosotros los pies, tendría que ser al revés, nosotros te tenemos que servir a ti. Y él dijo, mira, lo que yo estoy haciendo, tenéis que hacerlo vosotros entre vosotros, tenéis que lavaros los pies unos a otros, pero ese lavarse los pies, te recuerdo que los pies es lo único que tiene contacto con el mundo en el que vivimos, de manera simbólica estamos hablando, ¿no? O sea, en aquella época que no había zapatos cerrados, que todo el mundo iba con sandalias y el pie bastante descubierto, lo que más se manchaba eran los pies. No había asfalto, eran caminos de tierra, había por los caminos se echaban las aguas fecales, todo. Entonces, lo que más se manchaba eran los pies. Por eso, al entrar en una casa, lo normal es que el anfitrión le ofreciera algo al invitado, una palangana con una toalla, con unos trapos, para poder limpiarse un poco los pies, secarlos y ya estar en mejores condiciones, porque los pies era lo que más se ensuciaba y los pies representan lo que está en contacto con el suelo, con el mundo en el que vivimos. Entonces, lo que Jesús le está diciendo a los discípulos es, oye, lavaros los pies unos a otros. Cuando tú veas que tu hermano se ha caído en algo, se ha ensuciado en algo, ayúdale. Ofrécele esa palangana con el agua y con la toalla y si es necesario, lávale tú, ayúdale a su restauración. Lavaos unos a otros. O sea, y qué importante es esta práctica en el cuerpo de Cristo, que cuando nosotros vemos a otro cristiano caer en algún pecado, caer en alguna falla, tiene una debilidad y ha vuelto atrás, que nosotros tengamos ese espíritu de amor para decir, ven aquí. Yo te voy a ayudar a lavarte, te voy a acompañar a volver a estar limpio para que estés en la presencia del Señor. También Juan habla de la traición de Judas, no vamos a insistir más en eso. También los versículos 34 y 35, pero no he anotado de qué capítulo, pero alguno de esos 5, me imagino que es uno de los 2 primeros, habla de un nuevo mandamiento, dice Jesús. Os doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora, ¿cómo fue el amor de Jesús hacia los discípulos? Fue dando todo lo que tenía Jesús, fue abriendo las puertas de su casa, fue trayéndolos a dormir con Él, a caminar con Él, a comer con Él, a evangelizar con Él, a ministrar con Él, a hacer los milagros. Jesús involucraba a sus discípulos en los milagros, multiplicó toda la comida y les dijo, vosotros repartidla, etcétera, etcétera. Y dice, y en esto conocerán, versículo 35, que sois mis discípulos en que os améis unos a otros. ¿Sabes por qué a veces la gente tiene recelos de venir a una iglesia? Porque no ven que nos amemos unos a otros como Jesús nos amó. Ven muchas veces en las iglesias el mismo tipo de actitudes y comportamientos que en un bar. Y no debería de ser así. Por eso el Señor Jesús les dice como una clave para el éxito, pero no estoy hablando de un éxito como el mundo lo ve. El éxito del mundo es que tú tengas un coche nuevo cada 3 años, que tú tengas una casa en la playa, otra en el campo y otra en la montaña, que tú tengas de todo. Ese es el éxito del mundo. El éxito en la vida cristiana es que nosotros podamos mostrar a Jesús todo el tiempo en nuestra vida, que si alguien viene a la iglesia, que si alguien me ve con mi familia, que si alguien ve cómo trabajo en la empresa, puedan decir, esta persona tiene algo diferente, esta persona ama diferente, esta persona cumple sus promesas, esta persona es íntegra, es honesta, dice la verdad, no miente, no se enreda en murmuraciones, no roba al jefe.
Llega tarde y no pone que llegó a la hora, no se va antes de tiempo, no coge los materiales de la empresa, habla bien de su esposa, cuida de sus hijos, no se emborracha. No, es una persona que está mostrando a Cristo todo el tiempo. Entonces, dice el Señor Jesús, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros como yo os he amado. Y dice Jesús que este es un nuevo mandamiento, como si la palabra de Dios no hablara del amor. Yo creo que más bien los discípulos tenían que aprender a aplicar integralmente ese mandamiento. Amaos los unos a los otros. Y cuando veas que aquel ha caído, lávale los pies. Pero claro, yo no puedo lavar los pies, ojo, de alguien que está metido en el charco de barro. No sirve, ¿no? Primero tiene que salir del charco de barro, se tiene que arrepentir. Primero tiene que decir, no quiero estar en el barro. Y cuando la persona sale del barro, entonces yo puedo lavarle los pies. Y tengo que hacerlo. No solo puedo, tengo que hacerlo. Jesús me llama a hacerlo. Y esa es mi manera de amar unos a otros. Porque amarse unos a otros no es ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, que Dios te bendiga. Eso es muy bonito, eso es muy fácil. El amor se demuestra cuando alguien ha caído. Y tristemente en las iglesias, voy a hablar de esta iglesia, que es la que nos ha asignado el Señor, a veces vemos que cuando alguien ha caído, en lugar de tener ese espíritu de amor, vamos nosotros y le hacemos la guadilla en el barro allí para que se muera, para que se ahogue y lo señalamos. No, cuando ya la persona ha salido del charco de barro y no quiere volver a revolcarse como un puerco en el barro, entonces tenemos que ser de ese espíritu restaurador y limpiar sus pies para que vuelva a sentarse a la mesa. También Juan nos narra de la negación de Pedro, no vamos a insistir allí. Jesús habla también en esa cena de que el Padre tiene muchas moradas en el cielo. Siempre les está enfocando Jesús a la vida eterna. Mira, mientras estés aquí, ten comunión con Dios, pero tú tienes que saber que el tiempo aquí es limitado. En casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo diría, pero hay muchas moradas. Hay una morada para cada uno de los hijos de Dios y les está enfocando en la vida eterna. También Jesús les anuncia la promesa del Espíritu Santo. Jesús utiliza la palabra Parácletos, el consolador, se ha traducido al castellano, pero Parácletos es mucho más que alguien que consuela. Parácletos es un ayudador para cualquier situación en la que tú necesites cualquier tipo de ayuda. O sea, hay un anuncio por ahí que dice de la tarjeta Visa o Mastercard, ¿no? Dice para no sé qué, y para todo lo demás Mastercard. Bueno, es que el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, nosotros no podríamos caminar ni un minuto en la vida cristiana. Y ese es un grave problema también para muchos cristianos hoy en día, que han convertido la vida cristiana evangélica en una nueva religión. Y resulta que salimos del catolicismo, que se había convertido en una religión, en un conjunto de haz esto para poder salvarte, y resulta que muchos en la vida cristiana evangélica están viviendo una nueva religión, donde a lo mejor ya no tenemos que hacer exactamente las mismas cosas, pero ahora son otras para lograr la salvación. No, tu caminar tiene que ser con el Espíritu Santo. Mira, y el Espíritu Santo, como es el Espíritu de Cristo, en ese sentido es igual a Cristo, pues cada vez va a hacer las cosas de una manera diferente. Por eso nosotros en la iglesia, a pesar de que tenemos unos materiales de formación, de discipulado, pero todos esos materiales son nada si el Espíritu Santo no está en nosotros. No podemos caer en la trampa de enfocarnos en un material y desechar lo que diga el Espíritu Santo. No podemos caer en la trampa de hacer las cosas por rutina
sin preguntar, sin depender, sin oír, sin tener comunión con el Espíritu Santo. Porque entonces estaremos viviendo una nueva religión. Y Jesús les dice, no, vosotros no habéis salido del judaísmo. Aquellos eran judíos, practicantes del judaísmo, guardaban el sabbat, se circuncidaban todos sus hijos, no comían cerdo, no comían marisco, etcétera, etcétera. Y Jesús les dice, ahora, si hay una religión, va a ser caminar con el Espíritu Santo. No hay otra cosa. Olvídate de fórmulas, olvídate de tradiciones. Más bien depende del Espíritu Santo. Y en ese mismo concepto, en Juan 15, Jesús les habla de la necesidad de permanecer en comunión con Jesús para poder llevar fruto. Y este es un gran problema. Vamos a hablar de estas cosas en el redil, ahora la semana que viene y la otra, acerca del fruto. Entonces, pues me escucháis por allí. Pero sin el Espíritu Santo, no puedo dar el fruto que Dios espera ver en mi vida. Y os digo una cosa, hay cristianos que son como esas plantas tan bonitas que venden en IKEA, artificiales, que se ven bonitas todo el año, da igual si hace calor, si las riegas, si no las riegas, se ven bonitas todo el año, se ven bonitas, pero no tienen ni un fruto. Ni un fruto. Así es la vida de algunos cristianos. Se ven por fuera bonitas todo el año. Aquí están religiosamente todos los domingos. Echan su sobre de diezmo religiosamente todos los meses, pero no hay fruto en ellos. Y si no hay fruto, lee Juan 15 y vas a entender que es un muy mal síntoma, porque lo que el Padre espera ver en aquellos que estamos en Jesús es que llevemos fruto. Si no hay fruto, solo hay dos opciones. O no estás vencido al mundo. Y finalizando esa cena, ocurre algo maravilloso. Y es que Jesús ora por sus discípulos. Esto no lo recogen los demás evangelios. Pero antes de levantarse de esa cena, Jesús ora por sus discípulos. Y yo quiero leer la oración que hizo Jesús. Gracias al apóstol Juan ha quedado registrada. Y es una oración tremendamente impactante, porque la hizo Jesús. Sabemos con toda certeza que el Padre respondió a esa oración. Y si en algún momento tú estás abatido, confundido, sin fuerza, sin poder, sin ganas, desorientado, atado, acuérdate que Jesús hace 2000 años oró por ti. Hasta el día de hoy Él intercede por nosotros. Pero yo estoy seguro que la oración de intercesión de Jesús hoy en día por nosotros es muy parecida a esta que hizo hace 2000 años, sentado a la mesa con sus discípulos. Y dice así en Juan 17, del versículo 6 al 26. Perdón. Juan 17, 6 al 26. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Está orando específicamente por 11 hombres que están allí. Judas ya se había levantado. Judas había salido a consumar su traición. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ahí podemos estar incluidos todos nosotros. Dice, ruego por ellos, no ruego por el mundo. Esas oraciones que hacemos a veces, ay, que se acaben las guerras del mundo. Ni Jesús oró por eso. ¿Y tú qué haces orando por eso? Jesús dice, yo no ruego por el mundo, ruego por ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que alcanzar el mundo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Eso dice mi mujer también. Y he sido glorificado en ellos. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo,
mas estos están en el mundo. O sea, estos van a seguir viviendo aquí hasta que fallezcan. A ver si me encuentro por aquí. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Esta oración la hizo Jesús pensando en aquellos 11 hombres, pero ahora vas a ver que también estaba pensando en ti y en mí. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Estaba profetizado. 13. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿De dónde eres tú? Del mundo no eres. Estás, vives, estarás aquí hasta el día que el Señor te llame o hasta el día que Él vuelva, pero no eres de este mundo. Por lo tanto, no tomes partido en todo lo que se cocina y se habla y se filosofa y se propaga en este mundo. No eres de este mundo. Nuestra identidad, nuestra ciudadanía, nuestro destino, nuestra meta no están en este mundo. Todo lo que tú logres en este mundo es pasajero, aquí se va a quedar, pero tú no eres de este mundo. Por eso Jesús les había dicho, hay moradas en el cielo para vosotros. Piensa en esas moradas, ¿sí? Porque ese es el lugar donde tú vas a pasar la eternidad. Lo que Jesús tiene para ti. No ruego que los quites del mundo. Mira, qué interesante. Jesús podía haber dicho, Padre, yo ahora voy a morir, al tercer día voy a resucitar y me vas a llevar al cielo. Llévalos conmigo ya, para que vean tu gloria y estén allí en perfectas condiciones. Dice, no. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, el mundo es un lugar lleno de mal y es evidente, ¿verdad? En cuanto pones las noticias o abres un periódico o ves tu periódico en el móvil, te das cuenta que el mundo está fatal, pero rematadamente mal y no va a mejorar. Aquellos que tienen esperanza de que el mundo va a ir a mejor y que cuantos más cristianos seamos, más vamos a afectar a nuestra sociedad y mejor va a ser, no es verdad. ¿Cuántos colombianos hay aquí? Muchos. ¿Cuántas iglesias hay en Colombia? La mitad de la selección de fútbol por lo menos son cristianos, o eso dicen. Pero ¿cómo está Colombia? Latinoamérica en general es un continente o es un conjunto de países que ha sido visitado por el Señor. Hay tantos cristianos que han nacido de nuevo en Latinoamérica, pero Latinoamérica no ha salido de la corrupción, no ha salido de las familias rotas, adulterios, todavía hay narcotráfico, tantas muertes injustas, pobreza. ¿Vosotros creéis que eso es el plan de Dios? Hay más cristianos en muchos de vuestros países, proporcionalmente hablando, que en España. Dicen las estadísticas que en España el número de cristianos es entre el 1,5% y el 2%. Nada, somos minoría. Y algunos creen, no, si llegamos al 30%, la sociedad va a cambiar. No va a cambiar. No va a cambiar. Esto va a ir a peor. ¿Habéis visto cómo está Israel? Israel como sociedad. Israel como sociedad no es mejor que esta. Ni mucho menos. El primer ministro Netanyahu lo están acosando con 20 acusaciones diferentes que en cualquier momento puede acabar hasta en la cárcel. Hay corrupción, hay divorcios, hay adulterios, hay drogas. Tel Aviv es la capital gay por excelencia de todo Medio Oriente. Sí, Tel Aviv. Sí, un país que tiene la Torá casi como una constitución para el país.
Sabéis que Israel, por cierto, no tiene constitución. Es un país democrático, hay un parlamento, pero no tiene constitución. Curioso, ¿verdad? Bueno, no va a mejorar. Algunos creen que va a mejorar. No, el mundo está lleno de mal, lleno de peligro y te van a aborrecer solamente por el hecho de ser cristiano. Y el Señor lo que dice es, guárdalos del mal. Cuando el mal los rodee a los hijos de Dios, cuando hay corrupción, cuando hay peligros, cuando hay plagas, cuando hay crisis económica, cuando hay guerras, cuando hay perseguidores, cuando hay calumniadores, cuando hay toda clase de peligros, Señor, guárdalos del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. 20. Mas no ruego solamente por estos 11 hombres que están aquí sentados en la última cena con Jesús, conmigo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Estaba orando por ti, Jesús, hace 2000 años. Estaba orando por ti, por cada uno de los que estamos aquí. Jesús hizo una oración por tu vida. No ruego solamente por estos 11 discípulos valientes que están aquí, sino por todos los que van a creer. Por todos los que van a creer. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Fíjate cuál es la oración de Jesús. Jesús quiere que un día tú estés contemplando en el cielo, en el reino de los cielos, que no tiene que ser en las nubes, en el reino de los cielos, Jesús quiere darte el privilegio de que tú veas la gloria que Él tiene. La inmensidad de su gloria y de su esplendor como Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús quiere que tú seas partícipe de todo eso. Y esa fue la oración que Él hizo al Padre. Señor, yo quiero que estos 11 hombres y todos los que van a creer después de ellos por la predicación de la palabra, quiero que un día en el reino de los cielos ellos vean la gloria que tú me has dado. ¿No te parece asombroso? Mira, la vida cristiana no es que a ti te vaya bien. La vida cristiana es que tú sepas que un día vas a ver la gloria de Jesús en todo su esplendor. Y el día que veamos la gloria de Jesús, entenderemos por qué la adoración celestial, como la describe Apocalipsis, es como está descrita allí, que es tan asombrosa que dice que todos los seres vivientes, todos los ángeles, los ancianos, todos se doblan delante del Señor, porque es que no habrá otra reacción posible al ver la gloria de Jesucristo. Y el Señor Jesús quiere que tú estés allí. El Señor Jesús quiere que tú veas eso. El Señor Jesús quiere hacerte partícipe de lo más maravilloso que ha existido y existirá jamás en toda la creación, que es ver a Jesús sentado en el trono. Él quiere que tú lo veas. ¿No te parece generoso de su parte? Es que eso fue la manera en que Jesús amó a sus discípulos. Donde yo quiero que estén conmigo. Lo hizo en la tierra. Mientras estuvo Jesús en la tierra, pero oró al Padre para que en el cielo ellos también, en el reino de los cielos, ellos también puedan ver todo eso. Y todas estas cosas, incluida esta oración, ocurrieron mientras estaban sentados a la mesa con Jesús. Mi pregunta para ti hoy, mientras suben los músicos, es: ¿te estás ocupando en tu salvación sentándote todos los días a la mesa con Jesucristo? Cuando tú te sientas a la mesa con Jesús, suceden cosas, hay milagros, hay
revelación, se te abren los ojos, entiendes las escrituras, encajas las piezas, todo empieza a cobrar sentido. Hay sanidades, hay liberación. De repente entiendes el rumbo que tiene que tomar tu vida. Entonces, mientras nos reparten el pan y el vino, ahora sí quiero que vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 32, porque es tan importante la cena del Señor, que Pablo recibe la revelación de Dios para impartirla a la iglesia y que toda la iglesia podamos disfrutar de estar sentados a la mesa con Jesús. Pero esto es algo congregacional, evidentemente. Nunca vemos que se haga una santa cena de una sola persona encerrado en su cuarto tomando pan y vino. La cena del Señor es algo que tenemos que hacer cada vez que podamos como iglesia, pero no solamente un domingo, lo puede hacer una célula, lo puede hacer una familia, un día que se reúnen como familia a buscar al Señor y toman el pan y el vino en el sentido que tiene, según lo confirma Pablo, para la iglesia. Y dice así en 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y mientras terminan de repartir el pan y el vino para que todos estemos listos, voy a saltar al versículo 27, donde Pablo nos da una señal de alarma, una señal de alerta, algo que tenemos que tener muy presente. Dice: cualquiera que come este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, si hay alguien en esta sala que todavía no entiende por qué tuvo que morir Jesús, si hay alguien en esta sala que todavía no entiende que Jesús murió en la cruz del Calvario por causa de los pecados de cada uno de nosotros, entonces es el momento para que hagas un alto y decidas si quieres ponerte de acuerdo con Dios. ¿Qué es ponerse de acuerdo con Dios? Dios dice que cuando yo he vivido mi vida sin contar con Dios, he pecado contra Dios. No solamente cuando he infringido alguno de los mandamientos de Dios, que todos conocemos: tener ídolos, robar, mentir, adulterar, no guardar el descanso con el Señor, codiciar, alguno de los 10 mandamientos. Pero también el simple hecho de haber vivido pensando que yo soy el dueño de mi vida, que no necesito rendirle cuentas a Dios. El simple hecho de vivir ignorando que habrá un juicio, como está anunciado en la palabra, y cada uno de nosotros pasaremos delante de ese juicio. Y según hayan sido nuestras obras, vamos a ser juzgados. La Biblia dice que hay un destino eterno para cada persona que ha nacido en la tierra. Y ese destino eterno puede ser 2 lugares, dos destinos diferentes, pero son para toda la eternidad. Puede haber un destino de sufrimiento, de castigo, de quebranto, de dolor, de muerte, de oscuridad, donde las personas que van a ir allí, y que la Biblia le llama infierno, es un lugar de tormento continuo, donde no se logra la muerte para evitar el sufrimiento, como algunos creen. Algunos creen que el día que morimos nos entierran ahí en Montjuic y ya, y se acabó nuestro sufrimiento, nuestro calvario, problemas, y ya no hay nada más. No es verdad. Seremos resucitados para un juicio. Y si en ese juicio
Tú no puedes decirle a Dios que hubo un día en tu vida mientras estabas vivo que reconociste la necesidad del sacrificio de Jesús por tus pecados. Entonces en ese día la sentencia de Dios irremediablemente va a ser que te va a enviar al infierno. No te va a enviar Él, simplemente habrás escogido tú el destino, porque hoy con la predicación de esta palabra te estás dando por enterado. Cada persona que nace en el planeta Tierra va a tener un juicio delante de Dios. Y el que no haya aceptado a Jesucristo como Salvador, irá necesariamente, irremediablemente al infierno. Por eso Pablo dice, pruébese cada uno a sí mismo. Discierne el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. No que este pan y este vino sean el cuerpo y la sangre de Jesús, no lo son. Estos son objetos, son símbolos, pero cada uno en nuestro corazón tenemos que discernir. Si yo no tengo a Cristo, si no he aceptado a Jesús, si no he confesado delante de Dios mi culpabilidad para reconocer mi necesidad de un Salvador, entonces en el día del juicio Dios necesariamente declarará que tengo que estar en el infierno para toda la eternidad, sufriendo, con dolor. Y es un sufrimiento, algunos dicen que en estos días con las olas de calor, que esto es una ola de calor infernal, no tiene nada que ver. El sufrimiento que alguien haya podido pasar en la tierra, mira, ni los que han sido secuestrados y torturados hasta la muerte no habrán sufrido tanto como se sufre en el infierno, porque en el infierno no se muere. La tragedia del infierno es que vas a ser consciente de todo el sufrimiento que tienes encima y además saber que podías haberlo evitado simplemente habiéndote vuelto humilde ante Dios mientras estabas en vida y desaprovechaste la oportunidad. No la desaproveches. Si hoy estás aquí, si hoy Dios te ha dado la oportunidad, hoy, de escuchar este evangelio de salvación, es para que disciernas el cuerpo y la sangre de Jesús, que hace 2000 años fue entregado a la muerte en la cruz para que fueran perdonados tus pecados. Y lo único que tienes que hacer es ser humilde hoy delante de Dios y decirle: Dios, gracias por haber enviado a Jesús a morir por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he infringido muchos o todos de tus mandamientos. Reconozco que he llevado mi vida como a mí se me ha antojado, creyendo que yo era dueño de mí mismo y que no tenía que someterme a Cristo y que no tenía que rendir cuentas de lo que hacía y lo que hablaba y aún lo que pensaba en mi corazón. Pero hoy reconozco mi pecado y reconozco que Jesús murió en la cruz para limpiar mis pecados y para darme vida eterna.